Queridos hermanos, les saludo cariñosamente. Una vez más, a quienes no he podido saludarle, reciban el cariño de mi parte. Saludar a los hermanos que hoy día se incorporan, que nos visitan, que están por primera vez con nosotros. Cada vez que el pastor Cristian está con nosotros, siempre nos tiene una palabra que nos dice que nunca dejamos de sorprenderlo nosotros aquí en Linares, en la iglesia de Linares, que siempre hay algo nuevo. Y yo puedo contemplar desde aquí lo hermoso que se ven ustedes, para la gloria del Señor. Reciban mi afecto, mi cariño y todo el estímulo de parte del Señor para seguir fortaleciéndose, para seguir participando, para seguir buscando la comunión íntima entre nosotros y el Señor. Que Dios les bendiga a ustedes, bendiga a nuestra iglesia y nos permita seguir siendo un faro de referencia respecto de lo que el Señor necesita de nosotros. Seguimos trabajando con el libro de Filipenses. Me corresponde el segundo sermón sobre este primer capítulo. Es alegría en medio de la aflicción. Así lo ha titulado nuestro hermano Gerson. Y efectivamente vamos a ver en el día de hoy qué es lo que definitivamente el Señor nos quiere manifestar, sobre qué nos quiere conducir y sobre qué nos quiere llamar la atención de nuestro camino diario en la vida. Vamos a leer en el capítulo 1 de Filipenses 1, versículos 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Queridos hermanos, tenemos que hacer yo ocupo siempre volverme un poco a la historia, como soy más viejo, conozco y tengo más historias que ustedes. Reconocer un poco el contexto histórico de la iglesia de los filipenses. Pablo en su segundo viaje misionero no funda la iglesia, sino que la ordena, porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces ordena y establece la iglesia en Filipos, una ciudad que estaba a más o menos 16 kilómetros de la costa en Grecia. Es la primera iglesia que se establece en el continente europeo. Y una ciudad que había sido un referente de mucho comercio. Sus caminos transitaban muchos comerciantes en aquella época. Y por lo tanto era una ciudad que era rica en oro. Tenían muchas minas de oro, por lo tanto tenían un buen pasar. Además, era una ciudad que tenía muchas fuentes de agua natural
que le permitía también ser un referente. Y Pablo entonces ordena a la iglesia, la establece allí, trabaja con la conformación de esta iglesia, que posteriormente va a ser una iglesia que lo va a apoyar cuando él está en condiciones de prisión. Pues bien, Pablo, se nos viene de inmediato a nosotros el recuerdo de este hombre persecutor, celoso, judío celoso de su doctrina y de su enseñanza desde pequeño. Y por lo tanto, él se transforma en un perseguidor de los cristianos. Encontramos que él se complace y consiente la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires que nos relata la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y este Saulo de Tarso, temido, odiado y aborrecido por muchos, particularmente, no odiado, pero temido por los cristianos, tiene un encuentro con Cristo en que le sale en el camino a Damasco, ya todos lo conocemos, y le dice: ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero en estas palabras, el Señor Jesucristo, a través de este mensaje que le entrega a Saulo, le está diciendo que lo que él está haciendo está dañándolo a él, dañando el trabajo que él ha venido a implantar, a desarrollar, a entregar esta buena noticia, como nos decía Gerson el día jueves a nosotros en el estudio. Esta buena noticia, después de todo lo del hombre caído y que tiene que morir, que no tiene ninguna alternativa de salvación, Cristo paga en la cruz, y esta buena noticia entonces es la que encierra a Pablo en este llamado y lo hace ahora entender que luego de un proceso de tranquilidad, Pablo empieza a predicar el Evangelio, empieza a entregar el mensaje de Cristo, del cual muchos hermanos tenían miedo todavía que esto fuera un instante como para él cazar a otros cristianos, y le tenían miedo. Muchos temían porque su pasado lo delataba. Pues bien, Pablo entonces, de ser persecutor, ahora pasa a ser perseguido. De consentir y permitir hasta la muerte de algunos y de apresar a otros tantos, pasa a ser entonces un perseguido también, particularmente de los judíos, porque este sistema del Evangelio quebraba absolutamente todo el esquema judío, y por lo tanto sus principales persecutores al comienzo fueron los judíos. Pablo, en un relato que hace en el segundo libro de Corintios, nos revela un poco lo que él tiene que pagar, lo que él tiene que sufrir a raíz de haber sido y de tener esta osadía ahora de enfrentar la predicación del Evangelio. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos,
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo me habría ido para la casa. Con todo este prontuario de dificultades, con todas estas aflicciones que nos relata Pablo, que ha vivido, o sea, hay que ser muy porfiado para seguir haciendo lo que uno está haciendo. O sencillamente tener una convicción tan férrea como la tenía Pablo, para seguir haciendo lo que está haciendo. Ser un proclamador, ser un predicador, ser un establecedor de iglesias. Y no solamente dejándolas organizadas, sino preocupado de dónde él está. Está preocupado por las iglesias que está ordenando y que está trabajando. En el relato de hoy nos encontramos con la iglesia de Filipo, que como les decía, era una iglesia de conversos prácticamente gentiles. Las mujeres allí en Filipo tuvieron un papel muy esencial en la vida de la iglesia, como también en la vida de Pablo. La costumbre de Pablo era ir a la sinagoga una vez que llegaba a una nueva ciudad, porque él allí entonces hacía uso de la palabra para predicar el evangelio. Al parecer, dice la escritura que en Filipo no había sinagoga, puesto que era una iglesia europea, estaba lejos del sector de los judíos. Entonces dice que se dirigió al río donde habían judíos que estaban adorando. Esto lo dice en Hechos 16:13. Allí Pablo conoce a Lidia, una mujer gentil que se convierte en la primera mujer cristiana en Europa. Dice la palabra del Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Queridos hermanos, este es uno de los primeros acontecimientos de una conversión de una mujer. Tenemos que ver que era poderosa económicamente, tenía recursos. Y esta mujer es el sustento posterior, el apoyo, no solo de la iglesia, puesto que el comerciante en aquel tiempo eran personas distinguidas, de un nivel social alto, puesto que el comercio que ella hacía no era un comercio vulgar. Ella comerciaba púrpura, dice que eran telas muy finas que no se las ponía cualquiera. Por lo tanto, su desempeño, su trabajo era un gran y bonito oficio que le dejaba mucho reporte económico. Ella entonces es una persona que apoya y que va a servir posteriormente cuando Pablo está en cárcel. La conversión de Lidia fue el primero de 3 acontecimientos significativos en la iglesia de Filipos. El segundo fue el exorcismo de los demonios de una esclava que provocó que Pablo y Silas fueran encarcelados. Y el tercer acontecimiento importante fue la conversión del carcelero de Filipo, él y su familia que recibieron al Señor y fueron bautizados. Desde el momento que se estableció la iglesia en Filipos, fue saludable, sólida y generosa, convirtiéndose en una iglesia modelo que solo experimentó problemas menores, pequeños de desunión. Volviendo al tema de hoy, encontramos al apóstol que está prisionero. Las cárceles nunca han sido un lugar deleitoso. Hoy día, a veces nosotros en nuestro país, lo digo con
con respeto, si lo que voy a decir, que los que están privados de libertad, los que están pagando alguna pena, tienen mucho más beneficios que una persona que esté fuera y que tenga necesidades. En estos últimos días y en este último tiempo hemos visto que un presidente centroamericano tiene unas cárceles que son solo de entrada, no tienen salida. Y que incluso de Estados Unidos envían prisioneros que están con una sanción muy alta a esas cárceles porque son absolutamente seguras. Y allí no se les da comida de carne a esos prisioneros, porque el presidente dice, es preferible que la carne la coman los pobres que están afuera y no los que están pagando la culpa, de los cuales tienen que ser alimentados con comidas básicas. Cárceles como esas tienen que ser vigiladas desde arriba, abajo, por los costados, por todos lados, porque nunca falta alguno que se quiera escapar. En el caso de Pablo, está prisionero y él tenía una guardia pretoriana que lo cuidaba. Y esa guardia pretoriana eran 4 guardas por día que hacían turnos de 6 horas cada uno. Pablo tenía una cadena, dice la historia, alrededor de unos 45, 50 centímetros, que se la ponían ya en el tobillo o en su mano, y la otra punta de la cadena estaba atada al guardia. Por lo tanto, el guardia tenía que estar las 6 horas acompañando al prisionero. Posteriormente venía el que relevaba al guardia pretoriano y se cambiaba el anillo o el brazalete o el cepo y Pablo seguía atado a las cadenas. Y en esta situación está 2 años. No es poco tiempo. Y por esa razón él nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le ha sucedido a Pablo? Está prisionero. Está esperando una sentencia. Puede ser, y nosotros sabemos que ya es su última prisión y posteriormente le llega la muerte. Él está esperando esa sentencia. Pero los acontecimientos que le han sucedido, él los relata y le dice, no está diciendo, yo estoy viviendo con mis cadenas, viene una persona y él no cuenta el detalle. Tenemos que entender también que Pablo no tiene un escritorio, un plumero, una lapicera de esos años y una hoja para ir escribiendo y mandando una carta. Él está prisionero. Está privado de todos los procesos que libertariamente él pudiera hacer. Pero tenemos que entender que Pablo utiliza esos 4 guardias que tiene en el día para evangelizar, para hablar de Cristo. El guardia podía escucharlo arrobadamente, pero también podía estar aburrido tremendamente porque no quería nada de escuchar del Evangelio. Pero así el Evangelio se siembra, así se entrega. Corazones receptivos y corazones que se cierran. No todos abren el corazón para recibir a Cristo. Pero mire, Pablo dice, lo que me ha pasado, mi prisión, me ha servido más, han redundado, o sea, lo ha cambiado Dios para el progreso del Evangelio. No hay oportunidad que Pablo no ocupe el lugar donde está, las actitudes que él tenga, el lugar donde se encuentre. Pablo, lo entendemos que siempre bien utiliza todos los recursos que tiene para nosotros, ya sean negativos o sean positivos.
¿Se acuerda que en una vez estaba en un lugar donde habían dioses por todos lados? Y había un podio donde no había nada. Solo un letrero que dice, al Dios no conocido. O sea, dioses para el que quisiera. Para el amor, para el sexo, para la guerra, para el mar, todo lo que usted quisiera lo encontrará. Y uno que dice, al Dios no conocido. Y allí utiliza ese podio Pablo para decir, yo les hablo del Dios que ustedes no conocen. Por lo tanto, todo acontecimiento, aunque mal, porque entendemos que estar prisionero no es una gracia, pero ese concepto de prisión, Pablo lo busca, cómo cambiarlo para dar a conocer el Evangelio. Y cada guardia va recibiendo la predicación de la palabra. Se dice que la guardia eran más de 20 a 30.000 hombres. Por supuesto que Pablo no le habla a los 20 o 30.000. Pero ¿qué pasa con el Evangelio? El Evangelio es continuar, es como entregar el testimonio del que va corriendo. Yo lo recibo y se lo paso a otro. Los guardias algunos se convirtieron. Nosotros vemos en el capítulo 4, al final, cuando se despide Pablo, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Él está prisionero. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, entendemos que muchos de los guardias se convirtieron. Y esos guardias hablaban a sus familias. Y el contacto del Evangelio, porque así es, se fue propagando para que muchos llegaran a convertirse a causa de las prisiones de Pablo. Las prisiones de aquel tiempo, yo estuve revisando, mirando un poco, porque ahora tenemos la posibilidad cuando uno entra al mundo virtual, todavía hay ruinas de la cárcel donde Pablo estuvo su último tiempo. Piedras, no hay ventanas, frío, no habían servicios higiénicos porque no existían. Así que podemos entender lo que significaban las terribles momentos y circunstancias que a cada uno le tocaba vivir prisionero. Y yo, como les decía, Pablo no tenía un escritorio, ni pluma, ni papel para escribir. Pero tal vez alguno de los guardias le traía un papel y Pablo aprovechó o de escribir o de permitir que otro le escribiera lo que él le dictaba. Y yo les decía que Pablo nunca se olvida de sus iglesias. Está siempre preocupado de enviar una nota, de enviar una preocupación, de enviar una oración, de enviar un saludo a las iglesias. Y él está pendiente y también está siendo informado a través de los hermanos que lo visitaban. Le vuelvo a decir que la iglesia de Filipos enviaba a hermanos que lo asistieran, que le llevaran ropa, que le llevaran comida. Queridos hermanos, en la adversidad es cuando la iglesia crece. En los momentos difíciles es cuando la iglesia se multiplica. Y en el estudio que teníamos, quiero enlazar un poco con lo que nuestro hermano Gerson nos hacía presente en el estudio en la escuela bíblica. Para el movimiento de la Reforma protestante. ¿Para qué hablar cuando la iglesia es esparcida? Cuando el Señor le dice, y los envía en la gran comisión y le dice, yendo, hagan discípulos, bautícenlos y enseñan. Esa era la instrucción que había. Posteriormente, en la Reforma del siglo XVI con Lutero, la iglesia se había apartado y un poco conversábamos con Nati en la colación que teníamos, que cuando Constantino
recoge la religión como parte la incorpora como religión del Estado, junto con la religión, junto con el cristianismo, él no desecha nada de lo que hay. Todos los dioses y todos los quedan en cierta medida, que es el resabio que hoy día tiene la Iglesia Católica Romana. Por eso nosotros vemos alrededor usted entra a un templo y encuentra santos por todo el mundo, por todo lo que quiera usted, el santo que quiera lo encuentra. Porque estaban acostumbrados a ver imágenes y esa costumbre Constantino no la quiere porque no quiere tampoco discusiones con los demás. Él quiere apropiarse del cristianismo como religión, pero tampoco quiere desechar nada de lo que hay y se amalgama toda esta cosa que más tarde va a ser la Iglesia Católica Romana, que hoy día conocemos. Pablo, entonces, dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Vuelvo a decir, los guardias, que eran miles, se van sucediendo, 4 por cada día, algunos se repetirían, otros no. Y van permitiendo que el Evangelio se vaya dando a conocer, se vaya multiplicando, se vaya propagando. Porque esta buena noticia no la podemos guardar, no la podemos encerrar, ni la podemos adoptar como propia y que para nadie más. Total, yo estoy salvo y no necesito que nadie más se salve. Todo lo contrario, el Señor nos mandó a nosotros a ser continuadores, como decía, un pueblo santo, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, el que los sacó del pecado a una vida perdonada. Eso es en el fondo. Por lo tanto, el Evangelio tiene que continuar. El Señor perfectamente no nos podría necesitar a nosotros. Él tiene todas las alternativas, todas las posibilidades de ejecutar su proyecto de una forma diferente, sin nosotros. Pero nos ocupa a nosotros para que seamos testigos, para que seamos referentes ante los demás. ¿Por qué a veces las familias no creen? Los hijos son a veces el peor cuchillo de los padres cristianos. Porque a veces los padres no hemos sido un buen referente para la educación de nuestros hijos, para la formación de nuestros hijos. Hablamos un lenguaje vocal, pero hacemos una vida diferente a lo que nosotros decimos. Y eso a veces hace que los hijos dicen, entonces, el lenguaje de mi padre no es el mismo de la iglesia al que vive en casa. A veces somos agresivos y los hijos ven esa agresión. Entonces nos ven en la iglesia a veces que debajo de nuestra ropa pareciera que tuviéramos alas. Y no es cierto, somos pecadores. Esta es una iglesia de pecadores. Es una iglesia de perdidos que buscan agradar a Dios porque Dios los ha salvado. Es una iglesia de personas con fallas. Si hay alguien que es bueno, si hay alguien que no comete faltas, no tendría por qué estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Yo siempre recuerdo y vuelvo a un himno que dice, el himno del cariñoso Salvador dice, mi necesidad me trae porque mi peligro vi. Por esa razón estamos aquí, porque necesitamos del Señor. Sin el Señor, nuestra vida no tiene sentido. Y así lo entiende Pablo. Y por esa razón, él usa sus cadenas, él usa su prisión, él usa los medios que él tiene, pero no calla. Él sigue anunciando el Evangelio. Y aquí es donde yo quiero que nos detengamos ya para cerrar yo el tema de hoy. La mayoría de los hermanos
la mayoría, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces, hay una mayoría que se atreve a predicar. Ven que Pablo está preso y que no calla. Y dirían ellos, ¿y nosotros que estamos libres nos quedamos callados? Entonces ellos, entendiendo que Pablo no cesa de predicar a un prisionero, los hermanos se atreven a predicar, a pesar de que tienen miedo, que son perseguidos, porque no están viviendo una vida de tranquilidad y paz. Se atreven a hablar con mayor deseo la palabra del Señor hacia otros. Y por eso Pablo también se siente tranquilo. Esto es por lo que a él le cuentan y lo que a él le van informando ahí en la cárcel. Algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo pudiera ser eso que se predica por contienda? ¿Cómo pudiéramos encontrar un creyente, un cristiano, no voy a decir un creyente verdadero? ¿Cómo podríamos encontrar una persona que puede predicar a Cristo por contienda? ¿Usted cree que esto pasaba en los tiempos de Pablo? ¿Pasará ahora? Claro que pasa. Claro que pasa. Hay iglesias que se levantan, pastores, hermanos, y dicen, vamos a ganar almas para que nuestra iglesia sea mejor que la presbiteriana de Chorrillo 0395. Las motivaciones que a veces nosotros tenemos no son genuinas de adoración a Dios. ¿Para qué vive usted? ¿Para qué vivo yo? Yo vivo para la gloria del Señor. ¿Para qué trabaja usted? Desde la función más modesta. Mis hermanas, yo celebro que nos acompañan en la música. Ellas dirigen la parte musical con nuestro hermano Gerson. Las maestras de los niños. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen para tener más niños que la iglesia del lado? No. Si lo hiciéramos así, estamos predicando por contienda. Estamos haciendo las cosas mal. Lo que tenemos que hacer, lo poco que hagamos, lo pequeño que hagamos, lo insignificante que hagamos, tiene que ser para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Por esa razón, él dice, hay algunos que predican a Cristo por envidia y contienda. Tener una iglesia más grande, tener un templo más poderoso, tener poder económico, que podamos tener plata para todo lo que queramos. Tener los mejores elementos electrónicos, tener un coro grandioso. No, yo lo que tengo que hacer es para glorificar a Dios. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y escuchaba el origen de esta palabra sinceramente. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra sincero? La palabra sincera viene de particularmente los orfebres europeos. Nuestro lenguaje español tiene la ventaja que utiliza muy bien a veces este término con lo que definitivamente quiere decir. Los orfebres hacían vasijas, hacían vasos de barro, de la materia prima, y después la llevaban a los hornos. Y a veces los hornos agrietaban la pieza. Entonces, ¿qué hacía el comerciante inescrupuloso? Hacía una mezcla de cera con algún betún y esa falla que tenía la pieza la rellenaban con cera y este producto, y después cuando el dueño compraba esa pieza, la veía que estaba absolutamente sana,
se la llevaba a su casa y cuando le ponía un líquido caliente, la pieza fallaba porque la cera se derretía. En cambio, habían otros que eran honestos. Y si había una pieza que estaba dañada, la sacaban y lo que ellos vendían era sin cera. Sin cera. Y de ahí viene la palabra sinceridad y sinceramente. Y cuando Pablo está diciendo que sinceramente algunos, o sea, no sinceramente algunos anuncian a Cristo, está diciendo que eran de este tipo de personas que no eran limpios, que no tenían, ellos detrás de anunciar el Evangelio siempre tenían una razón particular, o para servirse, o para manifestar en el fondo algún problema, particularmente en el caso de añadirle más problemas a Pablo en su prisión. Por esa razón, cada uno de nosotros, desde niños, jóvenes, mayores y más viejos como nosotros, todo lo que hagamos tiene que ser sinceramente. Sincera. Cosa que nuestro producto sea de lo mejor. Sin fallas para Dios. Eso es nuestro deseo. Y dicen, pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cómo puede entender usted que un preso, una persona que sabe que su sentencia ya viene, que le espera la muerte, se pueda gozar de estar preso? Cuando nuestro objetivo es el reino, las adversidades no nos detienen. Cuando nuestro objetivo es que otro conozca a Cristo, que mi vecino conozca a Cristo, que mis hijos conozcan a Cristo, que sean felices como yo soy, yo tengo que ser un referente. Y en esto yo quiero decir que nosotros, como creyentes, debemos vivir una vida consecuente. Mi motivación para estar aquí debe ser para la gloria de Dios. ¿Para qué conozco la Biblia? ¿Para qué leo la palabra del Señor? ¿Para qué conozco historia si mi vida no es agradable a Dios? Si lo que yo hago lo hago para decir, yo conozco la Biblia, pues yo sé más que el otro. El hermano está equivocado. O es muy básico en lo que dice. O yo me profundizo más en muchas materias que Gerson está estudiando. Hermanos, yo siempre decía a Gerson que muchas veces una ilustración nos deja a nosotros una marca muy firme, muy tangible en nuestro ejecutar diario. Había un hermano que no sabía orar. Usted le pedía que orara y no tenía la posibilidad. Hay hermanos así en la iglesia. Incluso hay personas con muy buena preparación que usted le pide que ore y no se atreven a orar. Y este hermano era un hermano extremadamente humilde. No sabía orar. Y él llegaba a la iglesia, llegaba al templo. Se nos cruza ese vocablo iglesia-templo. Llegaba al templo y pasaba adelante y le decía, buenas tardes, Señor, o buenas noches, Señor, aquí está Juan.
Y se paraba y se iba. Y era un hombre fiel. Pero no tenía la posibilidad de hilar una gran oración. Y volvía al otro día y decía, buenas tardes, Señor. Buenas noches, Señor. De lo que fuera. Aquí estoy, aquí está Juan. Y estaba Juan. Y estaba Juan. Y estaba Juan siempre. Y en un momento dado, Juan tuvo problemas. Como todos nosotros en la vida tenemos dificultades y problemas. Entonces, él tiene un sueño. No es que esto sea mágico. Entonces él tiene un sueño en que ve al Señor que llega y le dice, buenas tardes, Juan, aquí está tu Señor. Cuando nuestro corazón es sincero, a veces no necesitamos elucubrar un vocablo floreado. Yo conocí a un hermano que utilizaba esas muletillas del lenguaje, esta palabra, y la utilizaba para orar como para imponer. No, mi lenguaje, su lenguaje, es el mismo que usamos en todo lugar. Y para orar es el mismo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Queridos hermanos, la motivación por la que usted llega aquí, si sabe de la Biblia, es para que enseñe a otro con humildad, con disposición. Si tiene la posibilidad de haber leído más que otro, hágalo enseñando al otro. No para sentirse que usted sabe, que usted es caperuzo, que lo entiende, no. ¿Cuál es la motivación que tenemos cuando llegamos aquí? ¿Para qué llegamos? Llegamos porque hay que venir. Llegamos porque hay que estar. Llegamos porque la Juanita tiene que tocar. Porque la hermana Ruth tiene que cantar. No. Cuando llegamos aquí es porque yo vengo a glorificar a Dios. Vengo a entregar mi adoración a Dios. Me sustraigo de lo de afuera y este tiempo lo utilizo para adorar a Dios, para recibir instrucción y para ponerla en obra. Que el Señor nos bendiga. Ese es el motivo y por esa razón Pablo dice, se predica el Evangelio, unos por contienda, otros lo hacen bien. Pero dice, mire, no importa, sea por una razón o por la otra, ¿cuál es mi gozo? Que Cristo es anunciado. Mire, con esto cierro. Han habido pastores de fama internacional que hacen predicaciones por la televisión, estadios llenos, y a veces tienen una vida muy a mal traer, una vida privada que es una vida licenciosa, escandalosa. ¿Y por qué la gente se convierte? Si el predicador es una persona que está más sucia que yo, escandaloso, con mujeres, y esto no está lejos de nuestro país, con señoras, 2, 3 señoras que están en el mismo culto. No estoy hablando mal. ¿Pero por qué la gente se convierte? Porque el mensaje es de Cristo. Nosotros podemos estar sucios. Nosotros podemos tal vez tratar de engañar. Pero el mensaje que de aquí se entrega es el mensaje del Evangelio que es puro, que yo no lo puedo ensuciar. Si sale una palabra de aquí, yo tendré que pagar mi culpa si estoy en condición desagradable ante Dios. Pero el mensaje que se entrega es el mensaje de la buena noticia de que Cristo murió por nosotros. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos permita entender que mi motivación para anunciar a Cristo debe ser genuina, debe ser pura y debe ser lo mejor para Él. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias porque tu palabra nos ilustra, tu palabra nos muestra cómo tú a través de los siglos
te has dado a conocer y has permitido que tu evangelio corra y llegue hasta los confines del mundo. Sabemos que hay lugares todavía donde tu palabra no ha llegado. Y tu palabra dice que cuando el evangelio llegue a todo el mundo, entonces tú vendrás. Queremos pedirte, Señor, que nosotros, como humildes siervos tuyos, podamos ser entregadores de una palabra clara, sencilla y alentadora para aquel que está sufriendo. Que tu mensaje del evangelio pueda llegar al corazón afligido y angustiado, al quebrantado, al sufrido, al enfermo, al que no tiene esperanza. Permite, Señor, que la motivación de nuestro corazón sea alabarte a ti, honrarte y disfrutar de esto que significa ser portador de una tan buena noticia como es el Evangelio para el mundo entero. Bendice la iglesia, bendícenos a cada uno de los que aquí estamos y acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.